Muy bien, ¿cómo están ustedes? Yo por aquí orando por ustedes y la región por el tema del huracán que ha pasado por ahí, que esperemos no cause grandes daños en esa área. Sí, bueno, ha Sí, pegado duro en Nicaragua, en Honduras, afortunadamente aquí, pues hemos tenido más vientos que lluvia, ¿verdad? exacto, por el momento, ¿verdad? Por Por el el momento, momento. porque todavía se desplaza el ojo del huracán en territorio entre Nicaragua y Honduras. Pero aquí lo que sí tenemos son fuertes vientos, Willy, hay árboles derribados, ¿verdad? Y esto se lleva cables del tendido eléctrico, etcétera, etcétera. Pero bien, dentro de los males el menos peor. Y tenemos ya, ahí estamos viendo, a don Eduardo Cálix. Eduardo Cálix, ex viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, y bueno, ha sido embajador, ¿verdad? En México. ¿A dónde más, Eduardo? Bienvenido, buenos días. Hola Tony, buenos días. ¿Qué tal Diana Verónica? Siempre es un gusto estar con ustedes aquí tan temprano y A Willy. pues ahí tratando de llevar adelante eh, los análisis y las estimaciones que se están recibiendo de diversos redes sociales, de diversas Fuentes. medios de comunicación sobre lo que está pasando en Estados Unidos y más que contento de poder colaborar con ustedes. Bueno, Y un saludo a gracias. Willy. Sí, gracias, Saludos por gracias. acá. Bueno, tenemos a dos expertos, ¿verdad?, en temas internacionales. Pregunta para ambos, se esperaba un cierre de fotografía, pero, pero no sé si tan cerrado o tan incierto, con tanto suspenso. Han sido unas elecciones atípicas también por la modalidad de votación en medio de la pandemia COVID-19. De acuerdo a algunos, la modalidad de votación también incentivada por mantener el distanciamiento físico. Y esto hace que a estas alturas todavía sea incierto los resultados. ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, yo creo que había dicho ya hace tiempo de que esta iba a ser una elección muy cerrada por el simple hecho de que el país estaba completamente polarizado. Yo nunca le di mucho crédito a las encuestas porque yo me he manejado muchos años el tema de encuestas y las encuestas se estaban haciendo de una manera en la cual cuando tú le preguntas a un 46% de un espectro político a comparación a un 39%, es muy difícil que te dé en una situación tan polarizada como el país, la respuesta que tú no andes buscando. O sea, ya vas a saber qué respuesta vas a tener. Entonces yo desestimé las encuestas desde muy temprano y me di cuenta que el tema de la polarización iba a ser el que iba a prevalecer y lo estamos mirando ahora en cuanto a las elecciones y los resultados, que ha sido reñido y va a seguir reñido. Yo creo que esto se decidirá entre Michigan y Pensilvania, que son los dos estados más o menos que tienen mucho de qué lado irse, o sea, del lado republicano o del lado demócrata, Ujú. pero es algo que va a tomar un día o dos, saber finalmente quién va a llevar la delantera, pero creo que certificar las elecciones todavía va a llevar un poquito más de tiempo. Yo creo que el ejercicio democrático, el ejercicio de la manera que se buscó la gente a votar, fue mucho mayor que en el 2016. Las encuestas de boca de urnas que sacó CNN en el día de ayer hablaban de que el tema número uno fue la economía para los que fueron a votar, no la pandemia, lo cual sorprendió mucho, pero es obviamente lo que estábamos escuchando en los medios. Pero es una realidad que estamos viviendo. Vivimos en un país, en Estados Unidos, que está completamente polarizado en estos momentos. O sea, el factor decisivo para votar, o buena parte de la influencia, fue el tema económico. Sí, usualmente en Estados Unidos el tema económico tiene mucho peso, es lo que le llaman las elecciones del bolsillo. Vimos que en los últimos meses, a pesar de la pandemia, el crecimiento económico de Estados Unidos en los últimos 2 meses ha sido muy fuerte. La reducción del desempleo Ese después de que punto, pasó ¿no? Ujú. el tema de la pandemia y la seguridad que le da a minorías el tema de que pudieran mantener y encontrar nuevos empleos y que se le hiciera más fácil hacer inversiones, ese ambiente de seguridad de inversión también para pequeñas empresas fue muy importante. Acordémonos que el tema económico, hasta la pandemia, el problema de la crisis económica no fue un problema de política de Estado, fue un problema fuera de una política de Estado. Vino por un virus que forzó a las grandes economías del mundo a cerrarse. Entonces creo que mucho de lo que estamos viendo en la bolsa de valores, en el crecimiento económico, en el retorno de los empleos,
tiene mucho que ver con eso, de que el problema no fue un problema de política sino de más Estado económica, sino fue un problema más del virus. Sí, a ver, Eduardo, dice Willy que todo dependerá de Michigan y Pensilvania, ambos suman 36 votos, colegios electorales. Y aquí estoy viendo, antes de escucharte, Eduardo, que en Michigan 49.3% de los votos son para Biden y 49.1% para Trump. Es un estado muy cerrado. Y eso es lo que interpreta y que yo suscribo lo que estaba diciendo Willy, el hecho de que esos resultados reflejan la alta polarización y el distanciamiento ideológico que hay en todos los Estados Unidos desde hace 4 años y que ha sido el reflejo precisamente de la campaña de cara a los resultados electorales. Sí, considero de que ha sido una votación muy particular, muy singular. Desde 1908 no se veía esa afluencia tan masiva de votantes en los Estados Unidos. Ha votado más de 160 millones de personas, cuando eso refleja más o menos un 67% del padrón electoral. El padrón electoral son como 250 millones de estadounidenses. Y por supuesto lo que te está diciendo es que ha habido una singularidad en la participación de las diferentes modalidades por las cuales se ha votado, sobre todo el voto anticipado, que superó los 100 millones de personas a nivel pues de lugares y establecimientos estatales y por correo, y que es lo que mantiene ahorita en vilo lo que es los resultados definitivos de la elección, porque hay estados que siguen contando los votos que han recibido por correo y que tienen modalidades también en el conteo de votos, en su sistema de conteo de votos, que no son tan efectivos como hay precisamente el sistema de votos de Florida, que dio muy rápidamente los resultados de la elección, pero que fue influenciado precisamente por las lecciones aprendidas en el año 2000 con la elección entre Bush y Gore. Así que efectivamente considero de que las elecciones van a mantener esa tendencia. No se puede hablar de un verdadero ganador a esta altura. Creo que hay todavía muchos votos que se siguen contando y pues considero de que cualquiera de los candidatos tiene que darle tranquilidad y tiene que darle estabilidad a sus bases, porque lo peor que puede pasar es que comienzan a usar los fantasmas del fraude y a usar a deslegitimar las elecciones, la violencia en un país altamente polarizado como hay ahora. Pero ya Trump dijo, ya ganamos la elección, pero quieren hacer un fraude, iremos a la corte para evitarlo. Lo que pasa es que Trump le estaba contestando a lo que había dicho Biden anteriormente, que había dicho que él tenía las indicaciones de que iban a ganar las elecciones. Entonces es algo muy peligroso, como decía Eduardo. Yo creo que se debiera de mantener la calma y esperar que se cuenten los votos. Yo estoy mañana, o sea, tendremos Estados Unidos hoy, mañana, pasado y después. Yo creo que el tema de una reconciliación nacional es necesario, el tema de que existe el diálogo, que se pueda tener dos pensamientos diferentes o mirar un tema de dos maneras diferentes y poderlo conversar y llegar a soluciones que sean positivas para el país. Pero el tema del diálogo no existe ahora mismo en Estados Unidos. O sea, si tú opinas de manera diferente a un lado o el otro, ya es tildado de comunista, es tildado de racista, es tildado, o sea, y eso hace mucho daño al fortalecimiento democrático del país, le hace mucho daño también a las instituciones democráticas del país. Entonces yo creo que estamos en un momento en que la elección va mucho más allá de lo que puede ser un Donald Trump o un Joe Biden como presidente, sino estamos viendo una lucha entre dos fuerzas que están radicalmente en sus bases, tanto de la izquierda como la derecha en Estados Unidos, y eso es lo que se está discutiendo ahora mismo, y es mucho también que se ve reflejado en Europa, donde se está mirando con mucha atención lo que está pasando allá, porque el movimiento de centro derecha de Europa se está organizando mirando lo que la derecha en Estados Unidos ha podido conseguir en muchos temas diferentes. Entonces yo creo que no es solamente una elección basada en dos candidatos, sino es una elección más basada en dos ideologías que está muy ensayada en lo que es la sociedad de Estados Unidos. ¿Qué ha llevado a Estados Unidos a este punto, Eduardo?
Bueno, básicamente creo que ha sido la forma en cómo se ha venido gobernando en los últimos años. Creo que Estados Unidos está muy influenciado por todos esos factores que han venido a pensar más el ambiente político, como el tema económico, como el tema del empleo, ahora la pandemia, el asunto migratorio, el asunto racial. Todos estos factores que fueron inclusive temas de debate en los últimos encuentros que hubo de los dos candidatos son los que pues han fomentado a su base esa creciente tensión ideológica que ha habido entre las dos fuerzas mayoritarias. Y yo quisiera complementar lo que decía Willy, que es cierto, no es una elección entre dos candidatos únicamente, sino que también hay quienes hablan de un referéndum para el presidente Trump. Yo eso no lo suscribo del todo. Yo sí considero que a la base está también la prueba en esta elección de qué tan fuerte o qué tan sólido puede ser el sistema electoral norteamericano, que obviamente se jacta de tener una de las democracias más estables, más sólidas de todo el mundo, y que viene este sistema electoral distribuyendo el poder político dentro de los Estados Unidos desde 1780. Y en ese sentido creo que aquí se va a poner a prueba, precisamente con un resultado tan reñido, si realmente lo que está estipulado en la Constitución dentro del sistema electoral tiene que funcionar y que funcione de cara al fortalecimiento de la institucionalidad democrática norteamericana. Aquí falta todavía trecho que cortar, hay que contar los votos, se tiene que saber qué está pasando, qué va a pasar si nadie logra los 270 votos electorales, que es muy difícil que suceda, pero puede suceder un empate técnico en 269 cada uno, y ahí pues se ponen a prueba todos estos sistemas, o precisamente en base a las impugnaciones y cuestionamientos que hay dentro de lo que ha sido la votación en cada estado, ahí pueda inclusive intervenir la Corte Suprema. Pero esa es ya la última de las instancias. Acuérdate que la Corte Suprema es un tribunal de última instancia, pero si no hay necesidad de llegar a eso, creo que es sano para la democracia norteamericana que se llegue a tener al menos un resultado aclarado en poco tiempo. Pregunta pues para ambos. Dicen que el electorado pues envía mensajes claros, ¿verdad? En estos eventos. A pesar que es un voto indirecto en los Estados Unidos, pero la Cámara de Representantes pues la sigue dominando el Partido Demócrata con 189 escaños contra 181, y el Senado hoy por hoy va parejo 47-47. Willy, ¿cuál es el mensaje que estaría enviando el estadounidense hoy por hoy con estas votaciones así de reñidas? Bueno, el mensaje es que quieren mantener un Congreso dividido, de que se necesita tener un balance de poder dentro del Congreso. Yo creo que el hecho de que también los demócratas hayan perdido unos 7, creo 8 escaños en la Cámara de Representantes, aunque hayan mantenido el control, le quita fuerza a la hora de la negociación interna entre ambos partidos por legislación. Eso es importante. El Senado, aunque está parejo, pero lo que se reporta o se refleja o lo que se está proyectando es que pueda mantenerse en manos republicanas, tal vez con 2 sillas, porque hayan perdido 2 sillas, y que sea entre 49 a 51, lo que es estrecho, pero todavía le daría el control. Eso es importante a la hora de lo que es el balance de poder en el país. En el tema de la misma polarización, que es lo que estamos mirando en estos momentos, acordémonos de que esto viene no solamente ahora en estos últimos 4 años, esto viene venía ya polarizado hace un tiempo, pero en las elecciones de Gore y Bush, yo me acuerdo que yo cubría la campaña de Gore en ese momento, se perdió. O sea, Gore perdió las elecciones en Florida por 587 votos, que nosotros fuimos a la Florida 4 o 5 veces a recontar los votos y había perdido. Pero ¿qué pasó? Que cuando el ex vicepresidente Gore llamó al presidente Bush y le dijo, mira, te estoy llamando para felicitarte y esto porque ganaste las elecciones, y había concedido la elección, después se retractó porque el secretario de Estado de la Florida, un demócrata, le dijo, perdimos las elecciones, pero fue por pocos puntos, vamos a ver si vamos a pelearlo a ver si podemos sacar esos votos.
Entonces, ¿qué pasa? Al llegar a la Corte Suprema y la Corte Suprema decidir que sí en realidad había ganado Bush las elecciones, se comenzó, y no sé si ustedes se acuerdan, el tema de que era una elección ilegítima, de que el presidente Bush era un presidente ilegítimo, y que eso se lo decidió la Corte. Entonces, desde ese momento comenzó a polarizarse mucho el país. Entonces llegamos a la época de Obama, en la cual tampoco ayudó a una reunificación en el país, sino todavía con el tema del abuso policial y el tema racial se dividió más. Y obviamente llega Trump, que siguió en ese mismo trending. Entonces lo que vemos en el Senado, en la Cámara y en el país es el resultado de una polarización que se viene dando en Estados Unidos ya hace muchos años, y es muy peligroso al final, porque Estados Unidos es un país donde se logran las cosas a nivel legislativo, a nivel de consenso. Y si ese consenso se pierde, las agendas políticas, sea tanto del presidente Trump o del vicepresidente Biden, no van a llegar a ningún lado. Van a tener que hacer muchas negociaciones a nivel político. Entonces, y ahí va a sufrir que el tema de una reforma migratoria, otros temas que tienen que ver desde política interna en Estados Unidos. O sea, es mucho lo que está en juego en lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Ahora, me parece interesante el punto, Willy, sobre puso en duda el sistema electoral en los Estados Unidos, estas elecciones en donde el estado de la Florida marcó la diferencia. Porque y tú dices, ¿verdad? El vicepresidente Gore primero felicita y después se retracta. Entonces, sí. A partir de ese momento, ¿se puso en duda el modelo de elección en los Estados Unidos, Willy? Yo creo que no solamente se puso en duda, yo creo que se empujó para ver hasta qué punto podía ser manipulable. O sea, nosotros sabíamos dentro de la campaña de Gore que había perdido. O sea, yo estaba cubriendo obviamente por parte de la cadena, pero cuando lo llama el secretario de Estado y le dice, perdimos, pero vamos a pelear estos votos, ¿qué significa eso? No sé si ustedes se acuerdan, que se envió a Waxman a la Florida a hablar con los votantes mayores para decirle, ¿usted está seguro que usted votó por Bush o votó por Gore? Entonces mandaron a Jesse Jackson para que fueran los votos afroamericanos a sacarlos a la calle y decirle que sí, que no le habían permitido votar. Entonces se creó un ambiente muy peligroso en ese momento, pero fue probar hasta qué punto se podía manipular el sistema. Entonces yo creo que ahora, ahora vamos a ver, como decía Eduardo, si esto va a llegar a un punto de que hay un empate de votos del colegio electoral y entonces se ponga a prueba el sistema político interno dentro de la Cámara de Representantes, el Senado, quién vota, quién y cómo, a ver quién queda como presidente interino y seguir votando. Entonces este proceso se seguiría hasta que llegue a una Corte Suprema, que es lo que esperemos que no llegue, pero que en unas elecciones tan cerradas como esta, cualquier cosa puede pasar. Cualquier voto puede ser impugnado, cualquier distrito lo pueden impugnar. Entonces eso es lo que estamos mirando ahora, de que esperemos de que cuando se certifiquen estos votos esté súper probado de que esos fueron los resultados, para que no tengamos que llegar a una crisis constitucional interna para donde se ponga a prueba el sistema de elecciones en Estados Unidos, porque el sistema de elecciones en Estados Unidos es complejo, pero es complejo por un país ser tan grande y un país que tiene 51 estados. Entonces el hecho de que los fundadores del país decidieron de darle un peso político a cada estado era para que esta democracia hubiese sido más participativa, porque de lo contrario los candidatos políticos solamente irían a Nueva York, a California, a Florida y a Texas, y el resto del país no existiría. Entonces esa es la realidad, y por eso se dividieron los estados dependiendo de su cantidad de habitantes por la cantidad de diputados que le daban en el Congreso. Y eso tiene mucho que ver con con el reflejo que vemos en el Congreso, la cantidad de diputados con la cantidad de votos electorales que ganan, y obviamente 2 senadores por estados. Entonces de esa manera sí se ha representado, pero hay que entender también que para ganar ese voto electoral de cada estado se necesita ganar el voto popular de cada estado. No es que el voto popular no funciona a nivel general, pero para ganar el voto del colegio electoral de cada estado necesita ganar el voto popular. Claro. Eduardo, ¿se cierne esa amenaza, esa sombra de lo que pasó en el 2000 sobre esta elección, o simple y sencillamente pues es cuestión de esperar a que se termine de contar el último voto? ¿Y a dónde quedan también las expresiones del presidente Trump, verdad, sobre crear la duda también? Pues obviamente lo mejor que debe de pasar es que se vaya aclarando esta situación a través de lo que es el que se permita seguir con el proceso normal de los diferentes estados en torno al conteo de cada voto
que se ha venido recibiendo o que se está de alguna forma avisorando con relación a irle dando pues la aritmética necesaria para que el colegio, para que los electores del colegio electoral pues lleguen al convencimiento de que uno u otro es el que ha ganado la elección en los estados pendientes todavía. Y considero que también es importante, por eso lo decía, que ambos candidatos tengan que darle tranquilidad a la población, porque esto de alguna forma se puede enrarecer muy rápidamente, se puede volver muy turbio muy rápidamente, los ánimos están pues caldeados, hay una tensa calma ahorita en la ciudad de Washington y en otras localidades, y aquellos conatos pequeñísimos que han habido de protestas o algo no han pasado a más. Pero eso no quiere decir que no se pueda entorpecer esto y que se pueda volver una situación inmanejable, puesto que no haya resultados o que se esté inclusive alentando al fantasma del fraude. Por eso el presidente y Biden tienen que ser muy inteligentes en esto y no alentar estos fenómenos de que pueda pasar algo en los Estados Unidos que no tiene base y que no tiene ningún sostén científico, el hecho de decir de que puede haber un fraude en la forma en cómo se ha venido contando y recolectando los votos, sobre todo en el tema de votos por correo, que ya se ha visto que no hay antecedente alguno que pueda decir que efectivamente, o indicativo alguno que pueda decir efectivamente que sí ha habido intentos de manipular el sistema. Yo con eso creo que podemos confiar en que próximamente se pueda llegar a tener un ganador, que se pueda llegar a asegurar lo que ha pasado y que no se tenga que llegar hasta las últimas instancias para esto. Ok, aquí tenemos una pregunta de la audiencia, Eduardo y Willy. Pues sí, y que a ver, es importante tratar de entender cómo funciona el proceso electoral en los Estados Unidos, porque ya le decía Willy, le da mucha potestad a cada estado, ¿verdad?, para que se haga sentir. Y dice, ¿qué tan importante es el voto popular si al final elige el colegio electoral? Bueno, vuelvo a repetir, la importancia del voto popular o sea, el sistema se crea para que cada estado tenga una representación política en la república. Acordémonos que Estados Unidos es una república y cada estado tiene una representación política. Por eso cuando los fundadores del país hicieron o crearon el proceso electoral, lo hicieron de manera de que cada estado tuviese ese peso electoral. Pero para ganar ese voto del colegio electoral que se le asigna por la cantidad de habitantes, debe de ganar el voto popular. Entonces esa es la gran diferencia. En los países de nosotros tú ganaste el voto general y ganaste las elecciones. En Estados Unidos es diferente, es una república diferente. Le ha funcionado durante los 200 años. Yo creo que usualmente se le echa la culpa al voto popular cuando tú pierdes las elecciones y ganas el voto popular, como lo vimos en el 2016. Pero estratégicamente, si tú eres una persona que está manejando la campaña de un candidato en Estados Unidos, tú haces tu estrategia en base a ganar 270 votos del colegio electoral, no a ganar el voto popular general, porque en realidad no es la estrategia ni es como vas a ganar las elecciones. Entonces es la gran diferencia de entender ese proceso. O sea, para mí el gran perdedor de todo esto, lo que hemos visto en los últimos días, bueno, el último día y en los últimos 3 o 4 años han sido, ¿quiénes? Los medios de comunicación y las encuestadoras. ¿Por qué? Porque las encuestadoras, como en el 2016, dieron datos que no fueron la realidad. Lo vimos ahora, o sea, el mismo caso de la Florida, donde las encuestas decían de que el vicepresidente Biden iba a ganar la Florida, llevaba una delantera de unos 4 hasta un 6%, hasta 6 puntos, y terminó perdiendo por Trump por una mayoría de casi 3 puntos y pico. Entonces, la credibilidad de estas encuestas mezcladas con medios de comunicación que tienen, y obviamente se le ha notado en los últimos 4 años de un lado y de otro, que son o sea, llevan una narrativa de una campaña o de la otra, y eso es muy peligroso, porque parte de lo que estamos viendo en la polarización del país es lo que escuchan las personas y los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación en Estados Unidos hemos visto que su gran programación se ha cambiado mucho en los últimos años lo que es el tema político.
las programaciones son políticas, los shows son meramente políticos, y eso tiene una influencia psicológica en la población de cuando te van a poner una narrativa. O sea, yo veía muchas encuestas en las cuales yo me reía porque decía, espérame un segundo, ¿cómo es posible que tú me vas a decir de que el candidato, creo que fue el candidato Biden, tenía una ventaja de 14 puntos en un estado, en una de las encuestas que vi, creo que fue de NBC, cuando le preguntas en una situación tan polarizada a un 46% demócrata y un 39% republicano? Es imposible que te vaya a dar una respuesta que no sea la narrativa que andas buscando. Entonces yo creo que ese ha sido el gran perdedor en todo esto, porque creo que la ciudadanía se dio cuenta de la mucha desinformación que se ha dado en los últimos años y de qué manera se han manipulado y utilizado las encuestas para crear una narrativa. Porque como estamos viendo en este día de hoy, en lo que ha pasado anoche, estuvieron completamente equivocados. Una vez más, y hemos visto una elección que es completamente cerrada, que creo que hasta el último voto se va a tener que contar para no solamente certificar de que sea una elección que dé confianza al sistema electoral en Estados Unidos, sino para darle esa tranquilidad, como decía Eduardo, que necesitan que ambos líderes de ambos partidos puedan decirle a sus bases, perdimos o ganamos y hagámoslo de esta manera, vamos a unir el país, vamos a olvidarnos un poco de todo este ruido que hemos venido escuchando por los últimos 4 o 3 años y vamos a concentrarnos en el futuro de un país, que es en realidad lo importante. ¿Qué tanto influyen? Sí, adelante, Eduardo, adelante. Perdón, no, y solo digo algo muy, muy breve. Precisamente el sistema se está autoprobando a sí mismo ahorita internamente, por el hecho de que quienes le van a dar el triunfo ahorita a uno u otro candidato ya no son los estados grandes. Esos estados grandes ya están definidos. Ya hay otros estados que también han sido tradicionalmente republicanos o demócratas que ya están definidos, pero son estos estados bisagra, pendulares o ambivalentes, como le quieres poner, que efectivamente nunca le dan el triunfo determinado o definitivo a un determinado candidato. Eso depende de cada ciclo electoral, y en esta ocasión son esos estados los que precisamente no son grandes, no son pequeños, son intermedios, y que de alguna forma son a los que pues se les está apostando completamente para que el sistema funcione y arroje quién ha ganado de manera determinante y legítima. Eso es lo que son las bondades que tiene ese sistema, que versus aquellos que no confían o dicen de que es antidemocrático porque no se le da el voto directo a la persona. Ahí es donde tú estás probando que no necesariamente son los grandes urbes las que le están dando el triunfo a un candidato, sino que aquellos que en su momento no tienen una definición en cada ciclo electoral. ¿Qué tanto influyen otros factores como por ejemplo el dinero para una campaña, la desinformación que la hay ahora, pues aquí la vivimos también, el trabajo a través de las plataformas digitales o la influencia que puedan tener otros países? En la elección pasada se habló mucho de que Rusia metió mano y todo lo que ya sabemos. ¿Que estos factores qué tanto influyen o han influido en esta elección? En esta elección te puedo decir, el dinero es importante en todas las campañas políticas. O sea, es importante, se necesita, pero no es determinante. Lo vimos en Florida, el empresario Bloomberg invirtió $100 millones de su propio bolsillo en Florida, y en la campaña de Trump solamente unos 30 millones, y ganaron por una mayoría de 3 puntos en la Florida. O sea que sí es importante por la cantidad de anuncios y operaciones que puedes montar en un estado, porque se financian. Acordémonos que la campaña de Hillary Clinton en 2016 gastó $2.000 millones, ha sido una campaña más cara comparada también con esta, que ha sido muy cara, y perdió en contra de 400 millones que gastó el presidente Trump. Entonces yo creo que sí es importante por la infraestructura, por los mensajes, por lo que puedes comprar en tu tiempo aire en los medios de comunicación, pero al final el voto es el que es. O sea, hay mucha gente que va y entra a la cabina de votar y puede ir pensando en que va a votar por un candidato, y cuando entra piensa algo que le dijo un amigo que se recordó y vota al contrario. O sea, es muy difícil eso. O sea, tú inviertes para tratar de esquiar tu voto lo mejor que tú puedas a tu bando, pero no es que sea definitivo, como se ha visto probado, se probó en las elecciones de 2016, se ha visto probado en estas elecciones, de que es importante, pero no es definitivo. En cuanto a las intervenciones
de otros países, yo creo que en Estados Unidos, en su historia, muchos países han tratado de intervenir en elecciones por muchos años, desde los rusos a los chinos, a los norcoreanos. O sea, esto no es nada nuevo. Y lo que pasó en las elecciones de 2016, que se trató de hacer, fue que obviamente lo que se habló y de lo que se culpó y se dijo era que el presidente y la campaña del presidente había hecho algún tipo de colusión con el gobierno ruso para ganar las elecciones, lo cual se demostró a través de la investigación de Mueller de 3, casi 4 años, que no fue cierto, que nunca pasó, y que mucho de esto vino también por aquel famoso documento, el Steele Dossier, que fue un documento diseñado, pago y financiado por la campaña de Hillary Clinton para lanzar una investigación de contrainteligencia en contra de la campaña del presidente Trump. O sea, yo creo que mucho de esto, sí, esta influencia política de estos factores que hemos estado viendo últimamente, responde mucho a la cantidad de inversión que se hace en estas campañas. O sea, estas inversiones, porque te pones a pensar, el sueldo de un presidente de Estados Unidos, $400,000 o $800,000 al año, y te gastas $2,000 millones en una campaña. Tú dices, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué gastar el presupuesto de pequeños países para ganar unas elecciones? Obviamente hay mucho dinero de por medio y de sectores importantes, que es lo que hacen que se haga esta inversión. Además que la inversión en medios de comunicación es muy alta en Estados Unidos. Como les mencionaba hace un momento, la gran mayoría de los canales de televisión en Estados Unidos, las cadenas grandes, han cambiado completamente sus programaciones, inclusive específicamente los canales de noticias, en hacer noticias de investigación y todo eso, en convertirse en programas de mesa redonda políticas donde van los spinners de un lado y de otro, le pagan un salario, van a hacer su spin todo el día y todo el día se pasan en eso, les sale muy barato, pero los partidos políticos o ciertos sectores te compran y te financian toda esa programación. Entonces tus gastos operacionales bajan mucho y tus ganancias suben demasiado porque es una programación que ya la tienes vendida. Entonces yo creo que mucho tiene que ver ese dinero que se invierte en los medios de comunicación por parte de las campañas para, de cierta manera, influenciar su voto o el mensaje a sus votantes, que es lo que estamos viendo, lo que hemos visto en estos últimos 4 años, de una manera masiva en los medios de comunicación. Estar hablando del tema todo el tiempo, ¿verdad? Y no hace sentido, y tampoco aquí en El Salvador. Aquí ves candidatos a diputados que los ves, o sea, levantas la tapa del inodoro y ahí te aparecen, y al final, o sea, ¿cuánto pueden ganar en un curul? O sea, ¿por qué se revientan tanto dinero? O sea, no. ¿Por qué las campañas políticas invierten tanto dinero? ¿Y de dónde sale, verdad? No te hace sentido a menos que empeces a pensar mal, ¿verdad, exacto, Eduardo? En los financistas. Oh, bueno, básicamente acordate que hay un dicho muy sabio mexicano que dice que el que toma más atole traga más pinol. Y en ese sentido, obviamente el dinero es un recurso indispensable para el poder tener una presencia en medios y en redes, y ahora en lo que son nuevas tecnologías, cada vez más efectiva de cara a que también el electorado cambia su forma de apreciación hacia los diferentes programas propuestos por los candidatos. Y que la guerra política ahora es más en redes sociales a nivel tecnológico que lo que es pues dentro del territorio. Si no lo ven, pues ustedes pueden perfectamente, como expertos en comunicaciones, atestiguar. Por ejemplo, Trump ganó un gran porcentaje de sus preferencias electorales a través de las redes sociales y las maneja muy bien. Y por ello es que todo esto conlleva recursos y conlleva una gran cantidad de inversión. Eso no garantiza el triunfo en las elecciones, obviamente, si no veamos lo que acaba de pasar con el contrincante republicano de esta representante Ocasio-Cortez en Nueva York, a donde ella gastó 7 millones y su contrincante republicana, que por primera vez participaba en la elección para la Cámara de Representantes en ese estado y logró recoger $10 millones, los dilapidó en publicidad y aún así quedó muy lejos de esta señora Ocasio-Cortez. Y eso te prueba que no necesariamente inversión en recursos económicos te da a ti
la posibilidad de ganar. Okay. Ahora, yo creo que lejos de eso también hay algo muy importante que tenemos que ver, y es cómo ha quedado configurado el Senado y cómo ha quedado configurado la Cámara de Representantes para nuestros intereses, y estoy hablando para los intereses del Triángulo Norte de Centroamérica, específicamente El Salvador o como Centroamérica. Acuérdense que cualquier iniciativa que el presidente de turno a partir del 20 de enero quiera llevar adelante en el tema que nos ocupa, que es el tema migratorio y el tema económico, necesita precisamente de la bendición bipartidista. Y para eso se necesita un cabildeo intenso, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores. Y es ahí que, dependiendo cómo está configurándose cada una de estas cámaras, es difícil poder pensar en que vamos a tener una reforma migratoria integral próxima, o al menos pues los primeros indicios de que cualquier iniciativa que se tome en torno a esto va a llegar a feliz término en el Congreso. Pero acuérdense que tenemos la espada de Damocles encima, sobre todo como El Salvador en el tema del TPS, y hay que trabajar y luchar muchísimo para que nuestros compatriotas tengan la estabilidad migratoria y además la estabilidad laboral que se les vence próximamente. ¿Qué se sabe del voto latino? Tenemos entendido que de los 250 millones que estaban aptos para votar, 32 millones al menos podrían haber sido latinos. ¿Qué se sabe del voto latino? Y me llama mucho la atención el tema que decía Willy, que en las consultas a boca de urna la gente decía que el tema económico había sido decisivo para determinar su voto. Sí. ¿Se habló del tema migración? ¿Los latinos tomaron en cuenta ese tema o en realidad el tema económico fue el mayor? Yo creo que mucho lo hacemos en los medios de que lo hacemos un tema importante. Para el voto latino en Estados Unidos, inmigración fue el número 8 dentro de las prioridades. O sea, ni siquiera del 5, fue el número 8 basado en la última encuesta del Centro Pew. O sea, primero obviamente la economía, la seguridad, el tema laboral, el tema del desempleo, el tema de salud. O sea, todos estos temas fueron prioritarios. El tema migratorio fue el número 8, porque esos temas también le importan al voto latino. Y en estas elecciones lo que vimos fue que el presidente Trump en el 2016 sacó un 29% del voto latino, y en estas elecciones se disparó creo que hasta casi un 40%. Lo mismo fue el aumento en el voto del afroamericano. Por eso es que se ve que, o sea, no solamente gana la Florida, sino que sigue, como veníamos hablando, unas elecciones muy cerradas porque cambió esa dinámica. El voto latino comenzó también, o sea, un voto joven nuevo que votó a favor de Biden, que es importante. Pero el voto latino per se aumentó en la cantidad de votos que el presidente Trump ganó en el 2016. Y mucho de esto tiene que ver porque los mismos temas que le importan al votante anglosajón, al votante afroamericano, es el mismo tema que tienen los latinos en Estados Unidos, que quieren o sea, tener una mejor economía, que quieren tener una mejor empleo, que tiene, o sea, la salud, todos estos temas al latino también son importantes. El tema migratorio, y más acordémonos que el latino que vota en Estados Unidos no, o sea, no son los indocumentados. No son los indocumentados. Sí, bueno, un latino de la Florida no piensa ni vive igual que un latino de Arizona, pues. Exactamente. Entonces entender esa dinámica de que el voto latino es el voto del latino que puede votar en Estados Unidos. El tema migratorio sale usualmente y se eleva en tiempos de elecciones. ¿Por qué? Porque se le quiere tocar a la emoción de ese voto latino, a la parte emocional, la parte familiar. A mí me da mucha pena, y ustedes lo saben, que también viajan, salen de El Salvador, Estados Unidos, que la gran mayoría de muchos los que van en el vuelo son nuestros abuelos y nuestros ancianos que van en silla de ruedas a ver a sus familiares porque están en Estados Unidos y no pueden regresar a su país por el tema de TPS y el tema de DACA. Se debe, como decía Eduardo, se debe buscar una solución legislada para que nuestros compatriotas puedan regresar a su país, tener la estabilidad de empleo, tener los mismos beneficios que tienen los otros inmigrantes en Estados Unidos. El presidente, que se criticó mucho por el tema de DACA y el tema de TPS, lo que hizo en cierta manera fue pasarle la pelota al Congreso y decir, o sea, hemos venido renovando programas temporales de protección a inmigrantes, o sea, aquí está el Congreso, legislen
y háganlo una ley para que le podamos dar esos beneficios, aseguremos la frontera y podamos darle esos beneficios a estos 11 millones de indocumentados. Acuérdense que en el 2012, cuando Obama firma lo que es DACA para los soñadores, con la promesa de poner la reforma migratoria, cuando pasa lo de DACA, que los inmigrantes y los grupos de inmigrantes fueron al Congreso a reunirse con la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, a pedirle la introducción de una reforma migratoria del Congreso, la respuesta de ella fue: eso no es prioridad. Entonces acordémonos de que esas cosas políticas se utilizan mucho en tiempos electorales. Acordémonos también que en el primer periodo de Obama, cuando se prometió la reforma migratoria, él le pidió al caucus hispano del Congreso que votaran con él para pasar la reforma de Obamacare, el programa, la ley de Obamacare, que él iba a introducir la reforma migratoria inmediatamente. Pasó y no lo hizo. Le costó a Luis Gutiérrez, un congresista de Illinois, amigo mío de hace muchos años, que cayó preso frente a la Casa Blanca y es amigo personal de Obama, porque le mintió. Básicamente le dijo: voten con nosotros y vamos a meter inmigración, y nunca lo hicieron. Entonces, yo creo que mucho de la comunidad y del votante hispano en Estados Unidos se ha dado cuenta de lo que es un discurso político a una realidad. Y yo decía el otro día en una conferencia que el voto hispano tiene que ser un voto que se gane a medida de resultados. O sea que ya estamos un poco cansados de que se nos utilice como ping-pong, una bola de ping-pong política en cada elección, de que, ok, vota por mí que le vamos a dar residencia. Eso no funciona así. O sea, el latino tiene que entender que ese no es el proceso. El proceso legislativo es que nos va a llegar nos va a llevar a esa tarjeta reforma verde. En el 86, Reagan fue el último que hizo una amnistía que pudo normalizar la situación de millones de indocumentados, pero de ahí en adelante no se ha hecho más nada. Pero para que eso suceda, Eduardo, tiene que haber, la voluntad del presidente y pues hacer la magia ahí en las dos cámaras. Sí. Pero pues Donald Trump, al menos al único que le escuché algo similar, pero algo fue a Joe Biden, Eduardo. Sí, y es que fíjate, tú lo has dicho, Tony, es el único candidato que mencionó algo acerca del tema migratorio, porque ya se sabe que una de los temas y caballitos de batalla con los cuales Trump ganó la primera ocasión y que convenció al voto blanco y al voto de todos aquellos escépticos, donde se decía pues de que nunca se hacía nada por el estadounidense típico blanco, era precisamente que ya no iba a dejar entrar a toda esa gran cantidad más de migración indocumentada o desordenada, y que iba a regular precisamente eso a través de un muro y a través de restricciones políticas migratorias. Entonces, en ese sentido, nosotros interpretemos que un segundo mandato no va a cambiar absolutamente nada si llega Trump otra vez a la presidencia. Y lo dijo su asesor principal en esa materia, Miller, a donde él dijo de que iba a haber inclusive un repuntalamiento de las políticas restrictivas migratorias para todos aquellos que no pudiesen ingresar a Estados Unidos de manera ordenada y legal. Así que el que lo dijo y que prometió que podía llegarse a tener una iniciativa en los primeros 100 días, pues Biden lo dijo en cadena nacional en el debate. Y por supuesto, no solamente el tema migratorio, por primera vez en muchísimo tiempo, y yo creo, y ahí Willy sabe mejor que yo porque él ha estado más vinculado a la nación norteamericana en el día a día, es que le prometió específicamente al Triángulo Norte de Centroamérica, por primera vez en una plataforma política, un estímulo de $4,000 millones, que obviamente tiene que pasar por el Congreso, para poder reducir las causas y orígenes de la migración indocumentada, a través de mayor empleo, a través de mayor inversión, a través de una nueva agenda comercial, y que pues obviamente Centroamérica haga su parte en lo que corresponde a el respeto a la ley, al orden establecido en cada uno de nuestros países, a la institucionalidad democrática, a la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Pero es la primera vez que también se toca a la par de lo que es el tema migratorio, el estímulo hacia una región que de por sí ha sido no solamente aliada, sino que somos socios con Estados Unidos en inversión, en el comercio, en la seguridad
y en el tema pues del desarrollo hacia el progreso. Por eso es que consideramos de que el Congreso tiene también mucho que ver y hay que hacer un gran cabildeo, no solamente a nivel del Ejecutivo Federal cuando tome posesión el 20 de enero próximo, sino que también con el Congreso y todos aquellos tanques de pensamiento que puedan influenciar. A ver, pregunta para ambos y aprovechando el tiempo que nos queda, Willy, Eduardo, guardando las debidas proporciones y viendo la situación de polarización que se describía al principio de esta entrevista, ¿podemos vernos en ese espejo los salvadoreños ante las próximas elecciones municipales y legislativas que vamos a tener acá o no? Yo creo que es diferente. Yo creo que aunque hay cierta similitud en algunas cosas, pero creo que es diferente por el hecho de que en El Salvador gana el voto general. O sea, el voto popular gana las elecciones, no solamente del presidente, sino también de los mismos legisladores y en la asamblea. Entonces es un poco diferente, pero de que el tema del discurso popular que ha hecho, o sea, que el mismo presidente de Estados Unidos, el presidente Bukele que ha hecho en El Salvador, tiene muy parecido en ese sentido. Y esto tiene mucha pegada, además de que acordémonos que en El Salvador el presidente Bukele tiene un gran apoyo de la juventud salvadoreña y maneja muy bien el tema de redes. Entonces, aunque sea diferente en algunas cosas, en el tema del discurso que se ha hecho por parte de, no solamente del presidente Trump, yo diría también del mismo candidato del vicepresidente Biden, a su base, a apelarle a esa base, a ese voto sólido de ellos, que obviamente es lo que ha hecho que nos veamos ahora en unas elecciones tan cerradas. Pero en diferencia de El Salvador, yo creo que en las últimas encuestas que yo vi en El Salvador, el presidente Bukele todavía tiene una alta mayoría de confianza en la intención de votos y de su partido en el país. Entonces yo creo que eso va a tener mucho que ver también. ¿Qué piensas, Eduardo? Yo creo que son diferentes, las circunstancias son diferentes, las realidades son distintas, independientemente de que hay temas que son de común interés, como lo es el tema económico y el tema del empleo, por supuesto. Pero somos realidades completamente distintas en donde aquí se está luchando por recuperar la economía, por recuperar los niveles de empleo que la pandemia nos ha dejado. De alguna forma también el que haya estabilidad democrática, el que tengamos un respeto a la ley, a la Constitución de la República. Y en ese sentido creo de que indistintamente de que uno tiene que observar nuestras elecciones dependiendo de los grupos etarios que la conforman, hay preocupaciones que son distintas a las que hay ahorita en Estados Unidos y que en ese sentido pueden en un momento determinado equilibrar la elección, porque efectivamente en la forma y el sistema que tenemos nosotros para poder elegir a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, pues difiere bastante de lo que es la forma en cómo está conformada el sistema para lo que es la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Sí, son realidades diferentes, tanto al sistema político como la realidad política que vivimos. Y los intereses también que estamos de alguna forma tratando de superar. Ok, quiero saludar rápidamente a Miriam Méndez, salvadoreña, que nos dice muy buena información, saludos desde Canadá, nos escucha en Canadá, igual para Ever Jurado, saludos a Willy Lora, dice Ever Jurado, éxitos hermano. Saludos a Ever. ¿Cuándo podrían estar los resultados de las elecciones en los Estados Unidos? O sea, yo leí ayer de que el tema de el voto adelantado, el voto por correo, en algunos estados se comenzaba incluso a contar hasta hoy, no desde ayer, y esto podría atrasar un poco los resultados. ¿Cómo lo vislumbran ustedes? Igual, yo creo que como comentábamos más temprano, es algo que va a tomar un par de días certificar las elecciones, porque la idea es que no exista la menor duda para evitar en un ambiente tan polarizado de que las cosas se salgan de control, de que cuando se certifique la elección sea porque se hayan recontado y que el voto del colegio electoral
lo certifiquen como lo que es de cada estado. Tú dices que estén bien seguros. Exactamente, no se puede andar con ambigüedades con este tema en estos momentos tan volátiles que se viven en Estados Unidos. Tiene que ser una elección que cuando se certifique no haya vuelta atrás. ¿Y cuánto es un par de días, Willy? Depende, o sea, hay que ver qué pasa entre hoy y mañana cuando se termine de contar Nevada, Michigan, Wisconsin, cuando se diga qué ha pasado en Pensilvania, en Georgia. O sea, creo que hoy se van a definir algunas cosas, pero no creo que todas. Yo espero que para el fin de semana tengamos todavía una mejor idea de dónde vamos a quedar con esto, porque, o sea, nadie sabe qué se puede imputar, qué no se puede imputar. O sea, ambos lados están bien, se han armado y se han artillado muy bien de abogados. Estamos hablando de 600 abogados por un partido, 800 abogados por otro partido. O sea, que ellos están preparados para llevar esta pelea a las cortes. Entonces, por eso la importancia de dejar que el proceso sin interrupción o intermisión de ninguno de ambos candidatos se lleve a cabo para que cuando se dé la certificación de las elecciones todo el mundo esté contento y el país pueda seguir adelante y que venga entonces la etapa o el tema de la reconciliación nacional y poder seguir adelante y trabajar en el Congreso con las legislaciones del país para poder seguir adelante. Willy, ¿no te hace falta estar ahí en el ajo? Estuvieras en Pensilvania ahorita. Para serte honesto, no, yo lo estoy disfrutando muchísimo de verlo de aquí afuera. Fueron 20 años cubriendo campañas, viajando en todo el país. O sea, es una locura. En realidad yo creo que ya ahora yo lo estoy disfrutando mucho más, viéndolo desde afuera, utilizando mis conocimientos y experiencia para ayudar a los votantes, a los oyentes a entender el proceso y ver que otros reporteros y corresponsales junior estén ahora trasnochándose, trabajando las 24 horas del día por una semana. Es que cabal, andar en el campo no es fácil, ¿verdad? Eso no es fácil. Entonces yo eso lo estoy disfrutando viéndolo desde aquí. Claro, ya conoces desde otro punto de vista, lo ves. Eduardo, sí. ¿Qué piensas tú? ¿En cuántos días podremos tener los resultados? Mira, yo creo que es difícil saberlo, Diana Verónica. No hay nada escrito para ninguna de las partes y no ha terminado hasta que esté terminado. Lo que creo yo que deben de hacer las partes es ir brindando confianza y ir dando datos a lo largo de que avance el conteo y los días de las tendencias que puedan de alguna forma llegar a la aritmética del número mágico de 270. De eso dependerá el que la ansiedad y la incertidumbre se vaya disipando. Y ayuda mucho el hecho de que hay estados decisorios que ya están a más del 70%, 75% del conteo del total electoral. Sí, en la medida en que pocos estados queden posterior al jueves o viernes, como para saber si va a haber o no un claro ganador, o esto puede de alguna forma llegar a un empate, de esa manera es como al electorado norteamericano lo vas a mantener ponderado y expectante de saber que el sistema está funcionando. Hay que dejar que el sistema funcione, hay que dejar que las leyes funcionen, hay que evitar precisamente hablar de fraudes o hablar de manoseos o hablar de inoperancia del sistema. No, hay que dejar que funcione y yo creo que en esa medida el electorado va a estar cada vez más tranquilo. Ahora, que ahorita yo pueda decirte a ciencia cierta, no, mañana vamos a tener a un ganador, es mentira. Eso faltan millones de votos que contar aún. O sea, tenemos que tener paciencia, es la palabra clave en estos momentos, ¿verdad? Y al menos una vez cada 4 años estamos en este tema, los salvadoreños, o al menos aquí con Diana Verónica y Tony, porque pues lo que pasa, lo que sucede en Estados Unidos tiene mucha influencia sobre lo que ocurre en nuestro país. Hay un dato bien interesante, Tony y Diana Verónica, que acaban de el New York Times publicar, y es que, por ejemplo, a esta altura Joe Biden lleva 2.600.000 más votos populares que Trump. ¿Ves cómo no necesariamente el voto popular empata con el voto electoral, pero quien manda aquí es el voto electoral? Y Willy, con 95% contado en Wisconsin, 95% en Michigan, 95% en, ¿dónde más? Quiero ver,
cuando llevan 95% es porque ya ganaste o todavía puede dar vuelta la cosa. Puede, dependiendo qué tan grande sea el estado y que mucho tenga el padrón, porque puede tener un 95%, pero pueden ir cerrado y un par de mil votos te pueden cambiar al final. Por eso no se hacen proyecciones de estados donde tienen menos de 1% de diferencia. Donde van reñidos. Porque van muy reñidos y eso puede, como decía Eduardo, eso puede traer problemas de incertidumbre y todo eso. Entonces yo creo que es importante mantener la calma, la serenidad y seguir viendo las proyecciones, a ver cuando se hagan las proyecciones reales de quién va a ganar cada estado, porque hay proyecciones como ayer que se hizo proyección de Virginia al principio a favor de Biden y después tuvieron que cambiarla a Trump y después volver a Biden. Entonces eso no funciona, porque eso lo que hace es alimentar mucho más la incertidumbre. Claro, o sea, creo que eso no funciona. Crea ansiedades infundadas. Exactamente, y por eso yo decía hace un momentito que los grandes perdedores de este proceso son los medios de comunicación y las encuestadoras. Muy bien. Gracias, Willy. Hasta Ginebra, sí, Suiza. En Ginebra no, yo te mandé ahí los chocolates y los quesos. Y el chorrito, Willy. Es que decirle mejor del gin, creo que le... Ginebra del gin, mejor decirle para que no se nos olvide. Y saludos también, Eduardo, por tu tiempo. Vemos que estás en casa, Eduardo. Ustedes continúan trabajando desde casa, ¿verdad? A la medida de lo posible. Sí. No, me quedé aquí en casa precisamente para poder estar un poco más tranquilo, en calma. Y ahorita voy para el trabajo. Ya. Muy bien, gracias, y Eduardo. Desayunar, por supuesto, porque esta vez no hay tales de desayuno. Hombre, aquí tenemos mucha falta de Salvador. Los frijolitos. Los maduros y demás. Mira, está extrañar los frijolitos, Willy, porque por allá no se conoce eso. Claro, no, aquí no se conoce. Me hace mucha falta estar allá. Okay. Bueno. Gracias. Ha sido muy valiosa para nosotros y para la audiencia la participación de ustedes. Les pido por favor que estén a mano, porque esto va para larguito, ¿verdad? Y así que pues nos interesa mucho conversar con ustedes y aprender con ustedes. A entender, ¿verdad? Cómo funcionan las cosas y no comer ansiedades también, ¿verdad? Por eso decía, paciencia, mucha paciencia, dejar que las cosas funcionen. 9:00 con 1 minuto. Gracias, señores. Un fuerte abrazo para ambos. Gracias a todos. Saludos.